Les invito a los remanentes que se pongan en sus lugares para que podamos recibir esta palabra que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Y vamos a orar para que esta palabra llegue a nuestras vidas como una promesa eterna para todos nosotros. Amén, oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre bueno, porque estás levantando a los remanentes. Porque estos preciosos remanentes se levantan con la cumbre espiritual, con el pacto de Cristo. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Danos la palabra que se va a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer Ageo. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Ageo, el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Amén. Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Si le encontraron, un fuerte amén, por favor, para leerlo todos juntos. Vamos a leerlo todos juntos, todos juntos, una sola voz. Vamos a leerlo pausadamente, nadie nos está corriendo. Amén. Vamos a leerlo entendiendo qué es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Ageo capítulo 2, del 1 al 9. Amén. Ageo capítulo 2, del 1 al 9, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. 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 Si nosotros vemos en la Biblia, básicamente en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que siempre habían tres oficios. Siempre habían los profetas, siempre estaban los reyes y siempre estaban los sacerdotes. Pero esto no era aún suficiente para que el problema fundamental sea terminado. ¿Por qué razón? Porque recuerden que cada año tenía que entrar el gran sumo sacerdote al lugar santísimo para presentar sacrificio por el pecado que el pueblo había hecho durante todo el año. También estaba el profeta que anunciaba la palabra de Jehová al pueblo y direccionaba al pueblo hacia Dios. También estaba el rey que cuidaba y protegía la ciudad, pero esto no era suficiente. Por esa razón, Dios dice Pablo en el libro de los Gálatas, cuando Dios vio el cumplimiento de los tiempos, Dios nos envió ¿a quién? A Cristo, el verdadero ungido. Cristo es el verdadero profeta. ¿Por qué? Porque Él mismo nos enseñó el camino al Padre. Cristo es el verdadero sacerdote porque Él presentó su cuerpo, su sacrificio fue una vez y para siempre. Por eso que ya no es necesario que un sacerdote entre al lugar santísimo, porque tampoco lo hay, porque Cristo presentó su cuerpo una vez y para siempre. Su sacrificio es perfecto.
Amén. Por eso decimos que Cristo es el verdadero sacerdote. Y Cristo es el verdadero rey, rey de reyes y señor de señores, que quebrantó por completo todas las obras del diablo. Amén. Por eso Dios nos dio a Cristo, el verdadero ungido. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando Cristo viene a nuestras vidas y nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor y dueño, rápidamente comenzamos a ver la obra de Dios Trino. Dios Trino comienza a obrar en nuestras vidas. Es decir, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu comienzan a trabajar en nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿O de qué manera? Comienzan a trabajar en nosotros con todo el poder del trono celestial. Obras invisibles que comienzan a levantarse en nuestras vidas. Obras sin precedentes comienzan a manifestarse en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Donde quiera que vayamos, Dios obra con todo el poder del trono celestial. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa? El reino de Dios se establece. El reino de Dios se establece en nuestras vidas. Y ahí comienzan a manifestarse esas obras visibles. A esto nosotros le llamamos el testimonio y las respuestas a nuestras oraciones. Por eso, hermanos, remanentes, tenemos que orar constantemente por esto. Señor, que Cristo sea real en mi vida. Que Cristo sea el Cristo de mi vida. Que Cristo sea el Cristo de mi familia. Que Cristo sea el Cristo de mi trabajo. El Cristo de mis estudios. El Cristo de todo lo que haga. ¿Para qué? Para que Cristo se lleve la gloria. Amén. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, dijo Juan el Bautista. Cuando nosotros reconocemos que Cristo es el Señor de mi vida, entonces Dios Trino comienza a obrar con todo el poder del trono celestial. Dios rápidamente envía al ejército celestiales alrededor de nosotros. Dios envía a sus ángeles a nuestro alrededor. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, como estamos caminando en este mundo, Dios nos envía al ejército celestial para que nos cuide y para que nos proteja. Amén. Amén. Y estos son los ángeles de Dios. Hermanos, si nosotros no creemos en esta realidad de que el ángel de Jehová está juntamente con nosotros, realmente habría un gran problema. Habría un gran problema. Estaríamos negando una realidad absoluta, porque aún el mismo rey David dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es realmente lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso tenemos que en todo tiempo nosotros disfrutar esta realidad. Tenemos que disfrutar esta realidad. ¿Cómo lo vamos a disfrutar, pastor? ¿Cómo o con qué? Tenemos que disfrutar esta realidad en una actitud de oración. Vamos a orar con esta realidad. Mientras oramos, vamos a disfrutar con esta realidad. Y mientras disfrutamos, hay que saber también a lo que mucho nos cuesta. Hay que saber esperar. ¿Por qué razón? Porque Cristo dijo: esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Hechos capítulo 1, versículo 4. Esperen, no se muevan de Jerusalén, porque la obra que ustedes van a hacer no es con su fuerza, no es con su habilidad, es únicamente con el poder del Dios Trino. Por eso, esperen la promesa. Y mientras esperamos, y cuando llegue el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Ahí comenzamos a desafiar. Vamos a desafiar. Miren, esto en sí, hermanos, en concreto, es toda nuestra vida de fe. Es toda nuestra vida de fe. Esto es la base de nuestra vida de fe. ¿Por qué razón? Porque si Cristo no es el dueño de mi vida, entonces ¿quién es el dueño de mi vida? Si yo no voy en dirección de Dios, entonces ¿a qué dirección estoy yendo? Si yo no me enfoco en medio de los problemas, si no me enfoco en medio de los conflictos, aún en medio de las crisis, si no me enfoco que Dios Trino está juntamente conmigo, entonces ¿dónde estará mi enfoque?
¿Dónde estará mi enfoque? Por eso, hermanos, hay una gran diferencia entre las personas que están preocupándose todos los días que una persona que está orando todos los días con este pacto. ¿Me explico? Miren, hay una gran diferencia en personas e hijos de Dios que están preocupándose todos los días por sus problemas, preocupándose por el futuro, preocupándose por los conflictos que vienen día a día, que con aquellas personas que están orando constantemente por esta realidad. Imagínense ustedes la hora que se van a adelantar en nuestra vida cuando nosotros disfrutamos que Dios está juntamente conmigo con todo el poder del trono celestial, está juntamente conmigo realmente haciendo y levantando las obras del trono de Dios, levantando las obras del reino de Dios en mi vida, en mi familia. Con esto podremos saber esperar. Hay que esperar por esto. ¿Por qué vamos a esperar? Vamos a esperar por las respuestas sin precedentes, como hablamos en el primer mensaje. Estas obras sin precedentes están preparadas para nosotros. Respuestas que nunca antes hubieron y nunca después habrán. Estas obras sin precedentes en oración trascienden el tiempo y espacio. Miren, ahora mismo nosotros estamos reunidos acá. Tenemos hermanos que vienen de diferentes lugares. Tenemos hermanos que están en otros países, que vienen de otros países. Mientras damos el culto y mientras oramos por nuestros familiares, sin importar el lugar donde se encuentran, Dios obra. Esto es la oración que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Quién podrá detener la oración? Nadie. Por eso hay que orar realmente aferrados a esta promesa, sabiendo que Dios tiene una palabra sin precedente para mi vida. Y esta palabra hace que se trascienda el tiempo y el espacio. Amén. Son obras únicas para nosotros. Por eso, cuando nosotros entendemos esta realidad, podremos entender el valor que Dios nos ha dado. ¿Qué valor Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios nos ha otorgado? El Evangelio. El Evangelio hace que todas las cosas sean posibles. El Evangelio hace que todas las cosas sean absolutamente posibles cuando nosotros disfrutamos de esta realidad. Y en lo que nosotros hemos leído, aquellas personas que disfrutan de esta realidad son realmente las personas que aseguraron su vida. Y esto es el mensaje. Las personas que aseguraron su vida. Y hemos leído nosotros Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Miren, si nosotros leemos el contexto o vemos el contexto de Ageo, estas personas estaban cautivas. Estaban cautivas. No tenían respaldo alguno. ¿Por qué razón? Porque como estaban cautivas, no tenían libertad. No tenían libertad. A estas personas, ¿la orden qué era? ¿O cuál fue la orden? La orden para estas personas fue: ve y reconstruye el templo. Ve y reconstruye el templo. Si nosotros lo vemos así, con nuestra razón, si lo vemos, vamos a ver que esto no tiene lógica. ¿Por qué razón? Porque estaban cautivos, no tenían la economía, no podían decidir por sí mismos porque estaban sujetos a autoridades. Pero sin embargo Dios le dice: ve y reconstruye el templo. ¿Por qué razón? Porque esta obra no lo vamos a hacer nosotros, es Dios quien lo hace a través de nuestras vidas. Es totalmente diferente. Si Dios ha dicho: ve y reconstruye el templo, eso significa que realmente Dios lo va a hacer. Esta realidad se aferraron los hermanos de la iglesia primitiva. Por eso que en Hechos capítulo 2, versículo 42, ellos se aferraron a la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles? Solo Cristo. La doctrina de los apóstoles, solo el reino de Dios. La doctrina de los apóstoles, solo el Espíritu Santo. Eso en sí marca toda la doctrina de la Biblia. Amén. Amén. Eso en sí es toda la doctrina. Y donde quiera que ellos iban, predicaban el Evangelio que restaura vidas,
El evangelio que restaura corazones, el evangelio que restaura el corazón roto, al evangelio que viene sediento de la palabra de Dios. Dios, cuando vino a este mundo, lo primero que fue en su ministerio fue sanidad. Pero la sanidad se enfocaba básicamente en la sanidad espiritual, la sanidad fundamental, porque lo que Dios quiere primero es sanar nuestro espíritu. Y ahí empieza la verdadera sanidad para nosotros. Amén. La primera sanidad es sanar mi corazón. Señor, como dije el viernes, he venido cargado y cansado de tanto trajinar. He venido cargado y cansado de tanto caminar. Señor, he venido cargado y cansado de muchas traiciones, de muchas mentiras. He venido cargado, Señor. Mi corazón está herido. Mi corazón está herido. Tengo un pensamiento constantemente que va siempre a lo malo. No sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado a más de una persona, más que todo mayores, que siempre me decían, cuando me aconsejaban, me decían, hazme caso, piensa mal y acertarás. Así me aconsejaban a mí anteriormente. O quizás me decían, yo sé por qué te digo, te hablo por mi propia experiencia. Claro, porque ellos pasaron muchas cosas malas y piensan que también tiene que ser así en nuestras vidas. Y por supuesto que no. No es una norma de vida. Amén. Nuestra vida está, como dije en el primer mensaje, nuestra vida está en la mano de Dios. Está en la soberanía de Dios. Tiene que ser totalmente diferente. Amén. Y nosotros, básicamente con los padres, vamos a coincidir en esto. Vamos a coincidir, vamos a tener en común acuerdo con esto. Vamos a desear que nuestros niños, que nuestros hijos tengan mejores experiencias que nosotros hayamos tenido. ¿Verdad que sí? Yo quiero eso para mi descendencia. Yo quiero que ellos crezcan con este pacto, que ellos vivan realmente aferrados al pacto de Cristo. Y los bendigo para que en su descendencia ocurra lo mismo. Amén. Por eso es este culto de remanentes. Por eso el versículo 1, veamos el capítulo 2, versículo 1, dice, en el mes de séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿qué es esto? ¿A qué está hablando? Personas realmente líderes. No son personas cualquiera. Son personas que realmente están dirigiendo y liderando una sociedad. Y es esto para nosotros. El versículo 3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Quién ha quedado ahora? ¿Quién? Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? Y veamos nosotros lo que está sucediendo o lo que pasó en el contexto del cautiverio. En el contexto realmente, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, Dios le da una palabra a Isaías, capítulo 6, versículo 13. Isaías capítulo 6, vamos a leerlo por favor, porque como estamos en el tiempo remanentes, estamos en el día remanentes, es necesario, importante que nuestros remanentes conozcan esta realidad. ¿Quién ha quedado en medio de la cautividad? Veamos Isaías 6:13. Nos dice, y se quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué es esto? Este es el pacto de remanentes que Dios le dio a Isaías en medio de la cautividad. Isaías 6:13, el tronco, la simiente santa, permanecerá. Porque es el deseo de Dios que el remanente permanezca. Y no solamente eso, también dice en Isaías capítulo 10, vamos a ver, Isaías capítulo 10, el versículo 20 al 23. Acompañen por favor en sus Biblias. Isaías capítulo 10, el versículo 20 al 23. Lo que Dios nos dice en su palabra. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas, de Siria con vara te herirá y contra ti alzará su palo.
a la manera de Egipto. ¿Por qué razón? Perdón, estoy leyendo mal. Sí, Isaías 10, del 20 al 23. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Es decir, en aquellos que lo están oprimiendo, nunca más se apoyarán en ellos. Amén. Nunca más te apoyes en tus problemas. Nunca más te apoyes en tus conflictos. Nunca más te apoyes en tu crisis, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo? El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Quién volverá? Nuevamente, el pacto remanente. Por eso, Dios ha puesto sus ojos sobre los remanentes, porque ellos son nuestra continuación. Ellos serán los que van a continuar la obra que un día Dios empezó en nuestras vidas. Y luego, vamos a Zacarías capítulo 8, 12. Zacarías 8, 12. ¿Qué dice Zacarías capítulo 8, versículo 12? Vamos a leer. Por favor, hermano Arthur, ¿puede leer fuerte, por favor? Zacarías 8:12. 8:12, sí. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Amén. Miren, Dios tiene un remanente para que disfrute la paz. Paz en nuestras vidas, paz en nuestros hogares, paz donde quiera que vayamos. Los remanentes son aquellos que van a marcar la diferencia en el pacto de Cristo. El remanente está puesto ¿para qué? Para transmitir la paz de Dios. Eso somos nosotros. Eso es el pueblo que Dios ha preparado para nosotros. La paz de Dios. Y Cristo lo vuelve a ratificar, lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Cristo? Mi paz os dejo, mi paz lo doy. Yo lo doy como el mundo lo da. Sino esta paz es la paz que viene de lo alto, que solo Dios Trino lo sabe dar. Lo sabe dar para nosotros. Por eso, en este tiempo vamos a ver nosotros lo que Dios ha hecho. ¿Quién ha quedado? Ha quedado un remanente. Este remanente realmente, aunque esté esparcido, aunque vayan por este mundo como peregrinos, aunque vayan por este mundo como extranjeros, ¿qué dice la palabra de Dios? Nunca más se apoyarán en aquellos que los hirió, sino que ahora se apoyarán ¿en quién? En Jehová, Dios de Israel. Amén. Amén. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Ahora, aunque estemos esparcidos, aunque estemos por diferentes lugares, nuestra mayor ciudadanía, ¿cuál es? El reino de los cielos. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Aunque vayamos nosotros como peregrinos y extranjeros en este mundo, tenemos una ciudad mayor que Dios ha reservado para nosotros, el reino de Dios. Por eso, hermanos, lo vuelvo a decir, son respuestas que Dios ha preparado para nosotros. El punto es, tenemos que creerlo de todo corazón. Nuestra vida de fe, déjenme decirles, nuestra vida de fe no se trata de estar soportando y aguantando. No se trata de eso. Nuestra vida de fe se trata de estar acá, de disfrutar y esperar y desafiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En oración. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo. Cristo nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús. Por eso no se trata de estar soportando y aguantando. ¿Saben por qué? Porque llegará el día en que estemos aguantando y soportando, lo vamos a dejar todo. Y vamos a decir,
esto no funciona para mí. Y eso realmente es mentira del diablo. El evangelio se trata de saber esperar los tiempos. Pastor, ¿hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta cuándo voy a esperar, Señor? Y voy a desafiar. La palabra también nos dice, busquen por favor Proverbios capítulo 10, 22. Y lo leemos todos juntos, una sola voz. Proverbios 10, 22. Por favor, hermano Arthur, fuerte y claro para que todos juntos podamos entender esto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Entonces, ¿cuándo vamos a desafiar? ¿Cuándo es el día que tenemos que desafiar? Cuando Dios ponga paz en nuestro corazón. Porque el día, la hora, el horario y la respuesta de Dios no añade tristeza, sino trae seguridad, trae convicción para poder desafiar ante la respuesta sin precedentes para nuestras vidas. Nadie dijo amén. Amén. Hermanos, aunque estemos vuelvo a repetirlo para que me puedan entender, no quiero avanzar sin antes que me puedan entender. En este mundo estamos de pasada. En este mundo, por decirlo así, estamos como extranjeros. Hebreos lo dice así. Hebreos, hubieron personas que vieron que pasaron este mundo como si fueran extranjeros. ¿Por qué? Porque en su corazón tenían una ciudad aún mayor que la terrenal. Y aunque vivieron este mundo y murieron en este mundo, ellos murieron con la esperanza, con la certeza de que realmente Dios cumple su palabra. Que aunque estemos en este mundo, Dios es nuestro amparo. Que aunque estemos en este mundo, Dios es nuestra fortaleza. Que aunque estemos en este mundo, Dios es realmente nuestro proveedor. ¿Cuánto creen en eso? Amén. Amén. Dios ha proveído todo para nosotros. Tenemos que hacer el evangelismo. Tenemos que hacer las misiones. Tenemos que levantar a nuestra siguiente generación. Nuestro remanente Arthur está delante de nosotros. Tenemos que levantar a nuestra siguiente generación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el poder que Dios nos ha dado. Con las finanzas que Dios nos ha dado. ¿O no? Amén. Amén. Algunos dicen amén, amén. ¿Será cierto? Hermano, Dios ha preparado todo ya para nosotros. Amén. Amén. Tenemos que ver esta realidad. Estaban en Ageo, capítulo 2, del 1 al 9, estaban cautivos. ¿Saben dónde estaban? Estaban en Babilonia. Ahí estaban en Babilonia. Y Dios le dice a Ageo, ve y dile a Zorobabel, reconstruye el templo. La pregunta es, ¿cómo van a reconstruir si estaban cautivos? En otras palabras, para que me entiendan los remanentes, estaban esclavos. Estaban esclavos. Y Dios le dice, ve y reconstruye el templo. Pero dentro de Babilonia, habían personas que habían visto la evidencia. Habían personas que se separaron al pacto de que Jehová estaba juntamente con ellos y ellos se apoyaron en Jehová Dios. ¿Quiénes son estos testigos? Los tres. ¿Los tres amigos de quién? De Daniel. Los tres amigos de Daniel fueron los testigos en Babilonia. Cuando ellos prefirieron ser echados al horno de fuego. Ellos prefirieron ser echados al horno de fuego antes que adorar a un ídolo. Ellos le dijeron al rey, no hace falta que te contestemos esta pregunta. No hace falta, porque nuestro Dios nos va a librar de tu mano y del horno de fuego. Y aún si no nos librare, tampoco nos vamos a postrar ante la estatua que tú has levantado. ¿Por qué razón? Porque ellos conocieron que por causa de la idolatría, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Ellos conocieron esta realidad. Aún en esta realidad, Daniel, cuando se enteró que el edicto había sido firmado, dice Daniel 6:10, que cuando se enteró que el edicto había sido firmado, subió a su recámara y como de costumbre oraba a Dios, dando gracias a su Dios. Miren, Daniel no oraba para cambiar la situación, no oraba para que Dios cambie el edicto o cambie de parecer al rey que había firmado el edicto, no oró por eso. ¿Por qué oró?
agradecimiento. ¿Por qué? Porque si Dios está con él, lo tiene todo. Amén. ¿Y saben qué? Daniel fue guía de 3 reyes muy importantes en la Biblia. Hasta ese punto los remanentes están llamados para ser líderes de este mundo. Remanentes están llamados para liderar este mundo. Remanentes están llamados para conquistar este mundo. ¿Por qué? Porque su amparo y fortaleza es Dios, Jehová de los ejércitos, tu Padre y mi Padre. Amén. Amén. Eso es. ¿Quién más se levantó en Babilonia? La reina Esther. Amén. La reina Esther. ¿Qué es lo que dijo la reina Esther? Si perezco, que perezca. Pero le dijo a su tío Mardoqueo, ve, reúne al pueblo y que todos hagan ayuno por 3 días. Que nadie en la tierra de Israel coma ni tome agua, aún siquiera los animales. A todo el mundo mandó a ayunar. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar una crisis. Y le dijo, después de 3 días, yo entraré a la recámara o al palacio real donde estaba el rey con sus consejeros. Y ni una mujer podía entrar si el rey, ninguna persona, no solamente mujer, sino ninguna persona podía entrar a ese lugar sin antes el rey no lo llamase. Pero habían pasado muchos días, dice la palabra de Dios. Muchos días que el rey ni siquiera llamaba a Esther. Por eso Esther mandó a ayunar al pueblo. Luego de 3 días, Esther dijo esas palabras que quedaron marcadas en la historia de la humanidad. Si perezco, pues que perezca. ¿Y qué sucedió? Se levantó un gran movimiento. Se levantó un gran movimiento de arrepentimiento y de salvación en el pueblo de Israel. Estos son los testigos. Estos son los testigos que se levantaron aún en medio de la cautividad, en medio de Babilonia. Estas naciones poderosas que tanto atacaban a Israel. Esta nación poderosa que tanto hacía sufrir a Israel. ¿Qué es ahora? Nada, desapareció. Pero el pueblo de Dios, Israel, se mantiene de pie, se mantiene firme. Ustedes miren Salmo 137. Salmo 137 es el lamento de aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre los ríos, dice Salmo 37, entre los ríos llorábamos cuál era nuestra situación. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían, canta y danza para mí. Miren hasta qué punto había caído el pueblo de Israel. ¿Cuál era su condición? Que sus opresores decían, canta para mí, baila para mí. Eso realmente es humillante. Eso realmente es muy humillante. Por eso, remanentes, líderes de iglesia y hermanos, no nos dejemos atemorizar por ninguna situación que pase en nuestras vidas. Amén. Amén. Nosotros estamos llamados para liderar. Estamos llamados para gobernar. ¿Cómo? Acá está el secreto. Disfrutemos que Dios está juntamente con nosotros. Cristo está juntamente con nosotros. Tenemos ya el respaldo del trono celestial. Dios Trino está juntamente conmigo. El reino de Dios se establece en mi vida. Entonces veré las horas visibles, las respuestas en nuestras vidas. Esto en sí es toda nuestra vida de fe. ¿Por qué estamos orando? Muchas veces, dijo una hermana en un aposento alto, pastor, lo que pasa es que muchas veces nuestra oración siempre está enfocado, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, esto, Señor, el otro, y le damos una lista de necesidades a Dios. Y el apóstol Pablo, en un solo versículo, tira todas nuestras oraciones. Él dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo y nos lo entregó a nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿No? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Hay que sentirnos bendecidos porque en Cristo Jesús ya lo tenemos todo. Amén. Ya lo tenemos todo. Por eso, Dios le dice a estas personas, prepara el templo. Estaban en Babilonia. Estas personas realmente garantizaron. ¿Qué garantizaron? Ellos garantizaron sus vidas. Ellos garantizaron sus vidas. ¿Por qué? Vamos a ver. Miren lo que dice, vamos al versículo 3, Ageo capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, perdón. Le dice, ¿quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? Y hemos concluido que ellos son los remanentes. Pero en el versículo 2 dice, habla ahora a Zorobabel.
Miren. Habla a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Acá la palabra de Dios nos dice. Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. No era una persona cualquiera, era un gobernador. Era un líder muy importante, era un gobernador. Y no solamente eso, sino que también le dice, habla al sumo sacerdote y a Josué, hijo de Josadat. Por si acaso, Josué no es el mismo Josué que cruzó el río Jordán, es otro Josué. Ese sumo sacerdote que también estaban ahí por la cautividad. Pero Dios, ¿a quién le habla para que anuncie esto al pueblo? Le habla a Ageo, su profeta. Dios habla directamente con sus hijos. Dios habla directamente con sus escogidos. Ahora, ¿Dios nos hablará audiblemente como lo había en el pasado? ¿Qué piensan ustedes? No. Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Por eso, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que en otros tiempos, vamos a leer esto. Hebreos capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los profetas, a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios, ¿por medio de qué nos habla? Por medio de su palabra. Y Dios le dijo, no solamente habla a Zorobabel, no solamente a Josué, sino que también habla a todo el pueblo. Habla a todo el pueblo. ¿Por qué razón? Porque hay un problema que viene. Hay un problema que va a afectar a la siguiente posteridad. Hay un problema que viene y atacará a nuestros preciosos remanentes. Por eso ve y habla a estas personas muy importantes, influyentes en el país, influyentes en la sociedad. ¿Qué le dice a estas personas? El punto número 3. ¿Qué le dice a estas personas? Ve y transmite. Y transmite el pacto. Hay que transmitir un pacto seguro a la siguiente posteridad. Hay que transmitir y hay que dejar una obra maestra para la siguiente posteridad, para nuestra siguiente generación. Entonces, miren lo que dice el versículo 3. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Qué casa está hablando? Está hablando de la casa. En otras palabras, está hablando el templo. ¿El templo de qué? El templo de Salomón. Cuando Salomón edifica el templo, era una obra maestra en aquel entonces. Pero luego vinieron los babilónicos y destruyeron aquel templo. Y entonces Dios le dice a Ageo, ¿quién ha quedado que haya visto la primera casa, el primer templo, y la gloria que había en aquel templo? ¿Quién ha quedado? Por eso, el versículo 4 nos dice lo siguiente. Dice el versículo 4. Vamos a ver el versículo 4. Nos dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. A estas personas le dice y le da la bendición de ¿qué? Emmanuel. Cobra ánimo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. El mismo Dios que estuvo con ellos, pregunto yo, ¿cambiará? No. ¿El mismo Dios que tuvo ellos será diferente a nosotros? No. Entonces, ¿por qué estamos con temor? No hay razón de tener miedo. No hay razón de tener ni siquiera una pizca de incredulidad. Porque Dios dice, ahora pueblo todo, cobrad ánimo, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cobra ánimo. No te desanimes, porque yo estoy contigo. El versículo 5. Vamos al versículo 5.
El versículo 5 nos dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Nuevamente nos da su promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. Nuevamente su promesa. Por eso, así como el Espíritu de Dios estuvo por el desierto guiando al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, el mismo Espíritu Santo está juntamente con nosotros y nos guía en nuestras vidas. Amén. Amén. Ese mismo Espíritu nos fortalece. Ese mismo Espíritu nos consuela. Ese mismo Espíritu nos da vida. Ese mismo Espíritu nos da el poder para poder desafiar ante las adversidades que vienen en nuestras vidas. Amén. Amén. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. El versículo 6. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Qué es esto? Vamos a ver realmente la gloria de ¿quién? De Dios. Vamos a ver cómo la gloria de Jehová hace mover el mar y la tierra, los cielos y la tierra seca. Eso es el Dios en que nosotros hemos creído. Aquellas personas que se aferran a este pacto son aquellos que aseguraron su vida. Aquellas personas que oran con este contenido son aquellas personas que aseguran su vida y su siguiente posteridad. Amén. Una de ellas, Rahab. ¿Saben ustedes la historia de Rahab? Rahab solamente con escuchar rumores tomó el pacto de Dios. Solamente con escuchar rumores tomó esta promesa. Y no solamente se salvó ella, sino también salvó a toda su familia. Salvó a toda su posteridad, toda su posteridad y a toda su parentela. A punto de ello que en Mateo capítulo 1 está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Rahab. Rahab. Algo sorprendente realmente es lo que hace Dios. Por eso, hermanos, no minimicemos el poder del Evangelio. No minimicemos el poder de Dios Trino. No minimicemos el valor del Evangelio que nos ha sido dado ya. Amén. Por eso vamos a una conclusión. Vamos a concluir con algo muy importante. Si nosotros vemos en esta palabra que hemos leído, siempre sale, dice Jehová de los ejércitos. Siempre sale, dice Jehová, sale más de 7 veces. Es decir, toda la obra lo va a hacer Jehová. Es Él quien lo hace en nuestras vidas. Dice Jehová de los ejércitos: yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Yo haré temblar, ¿por qué razón? Porque se tiene que levantar la siguiente posteridad, se tiene que levantar los remanentes. Por esa razón, yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque el templo tiene que ser realmente restaurado. El templo tiene que ser restaurado. Pastor, pero hay muchos templos, sí. Pero tenemos que restaurar el templo que Dios desea. ¿Qué templo Dios desea? Dios desea que dentro del templo estén los 3 atrios. El atrio de los gentiles, para salvar a aquellas personas que aún no conocen a Dios. El atrio de la oración, para reunirnos y orar por la sanidad fundamental, orar por nuestra sanidad, orar por nuestra familia. Y el atrio de los niños, para salvar a la siguiente posteridad. Eso es el diseño de Dios. Eso es el diseño que Dios le había dado tanto a Moisés en el tabernáculo, tanto le había dado a David cuando construyeron el templo. Los 3 atrios es muy importante dentro del templo. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo llega al templo, supuestamente Él iba a adorar. No digo supuestamente, sino que iba a adorar. ¿Y qué se encuentra en el templo? Que habían hecho del templo un mercadero, un mercado. Habían olvidado los 3 atrios por completo. Habían olvidado la posteridad de los remanentes. Se habían olvidado de los gentiles.
Se habían olvidado realmente de la oración. Por eso es que el templo fracasó. Vinieron los romanos y destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra. Hasta ahora hacen todo el intento por reconstruirlo, pero no podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo que Dios le ha dicho. No podrán reconstruir el templo. Pero Dios manda ahora que reconstruyamos el templo, restaurar el templo. ¿Qué templo tiene que ser restaurado primero? Yo tengo que ser restaurado primero. ¿Por qué razón? Porque en 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabes que tú eres el templo de Dios? ¿Acaso no sabes que tú eres morada de Dios? Reconstruye el templo. Vamos a reconstruir el templo. Cuando nosotros reconstruimos el templo, es decir, nuestro estado espiritual, vamos a entender realmente que hay una necesidad urgente. Ahora hay una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Es detener todos los problemas espirituales. Hay una urgencia de detener todos los problemas personales. Hay una urgencia de detener todos los problemas familiares. Hay una urgencia de detener todos los problemas que vienen y atacan a nuestra siguiente descendencia, a nuestra posteridad. Por eso hay que reconstruir el templo rápidamente. Porque si no es con esto, si no es esto, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Satanás nos roba ventaja mientras la iglesia pierde su tiempo. Y perdón por decir esto, los hermanos que me están escuchando por las redes sociales, perdemos en tiempo en doctrinas, perdemos en tiempo en cosas que no son necesarias. Hay una sola cosa necesaria, una sola cosa urgente, lo dijo Salomón. Solamente hay una cosa necesaria debajo de la tierra, ¿y qué es? El temor a Jehová. Eso es lo más urgencia, eso es lo más urgente. Por eso, en este tiempo, dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová, la gloria será mayor de la que fue en aquella vez. Y yo los bendigo para que en este tiempo podamos encontrar la razón por la cual tenemos que entregar nuestras vidas. No es entregar nuestras vidas por entregar, sino que hay que encontrar la razón por la cual vamos a entregar nuestras vidas. Constantemente, y estoy orando fervientemente en mis tiempos marcados en la mañana, que Dios nos permita el templo, pero no un templo cualquiera, un templo que tenga los 3 atrios, porque hay que salvar la posteridad, hay que albergar a nuestros niños. Le dije a los líderes y también al grupo de alabanza en una reunión que tuvimos antes de viajar a Corea, estoy orando por un templo representativo, donde podamos tener nosotros dentro del templo una especie de nido se dice así, nido, ¿no? Guardería para poder cuidar y proteger a los niños mientras sus padres están trabajando también. Y ahí enseñarles desde pequeño el pacto de Cristo, desde pequeño sembrarles el pacto del Evangelio. Hermanos, en el futuro los problemas aumentarán, los problemas espirituales vienen en aumento. No lo digo yo, el apóstol Pablo lo dice así en 2 de Timoteo capítulo 3. El estado del hombre en los postreros días, amadores de sí mismos, vanagloriosos, irrespetuosos de sus padres, vanagloriosos, se amarán a sí mismos, no tendrán ningún interés por las cosas de Dios, sino que todas sus intenciones y todo su deseo será únicamente en lo malo. Ese es el estado del hombre en los últimos días. Hacia allá vamos nosotros. Hacia allá van nuestros remanentes. Por eso, yo los bendigo. Para que todos juntos, seamos aquellos que aseguran su vida. ¿Dónde? En el pacto de Dios Trino. Dios Trino es nuestra mayor garantía. Dios Trino es nuestro mayor respaldo. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y tomamos esta palabra de restaurar el templo, de reedificar el templo. Señor,
que podamos reedificarnos en tu gracia, como lo dijo Pablo a su amado hijo Timoteo. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así mismo, Padre Santo, que podamos edificarnos dentro de tu gracia y poder ver lo precioso que es el Evangelio. Guíanos hacia el campo que has preparado para poder levantar y edificar el templo con los 3 atrios. Padre, guíanos a salvar la siguiente posteridad y levanta a estos preciosos remanentes a la cumbre espiritual. Levanta a estos preciosos remanentes a la cumbre de los talentos, que marcan la diferencia con la cumbre cultural. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, el Hijo Dios viviente. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Y antes que se muevan, y antes de empezar el tiempo de foro, porque vamos a tener foro, quiero que pase adelante mi querido remanente Aarón. Vamos a orar por nuestro remanente Aarón. Nuestro remanente Aarón es el último domingo que lo tenemos con nosotros porque está viajando al extranjero. Está viajando al país de Italia. Y nosotros somos su familia espiritual. Nosotros somos aquellos que tenemos que ser un respaldo para la siguiente posteridad. Amén. La palabra del día de hoy lo dijo muy claro. La gloria de ahora será mayor de la que fue. Así que oremos para que estos remanentes sean mayores que nos precedieron. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias, Señor, por la vida de tu Hijo, Aarón, tu remanente, que lo has llamado en esta época, que lo has llamado en este horario con el pacto absoluto de Jesús es el Cristo. Señor, gracias porque has preparado un itinerario para su vida, porque has preparado para el bueno un camino que tiene que recorrer. Aunque aparentemente en este camino vaya solo, sabemos que no es así, Señor, porque estás juntamente con Él, con todo el poder del trono celestial. Padre, te pido, Señor, que todas las obras de la oscuridad, que todos los ataques que Satanás pueda hacer contra la vida de tu Hijo Aarón, sean quebrantados en el nombre de Jesucristo. Que donde vaya tu Hijo, Señor, pueda alumbrar la luz del Evangelio. Que se levante y se establezca como una torre firme que alumbra la luz del Evangelio, que alumbra la luz de Cristo y que a través de su vida se manifieste el poder, el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios Trino. Que todo lo que haga sea únicamente para glorificar tu santo nombre. Que donde vaya, Señor, el poder de Dios Trino se manifieste en él, levantando todas las obras absolutas, esas obras sin precedentes que están preparadas para su vida y su siguiente posteridad. Padre, permite que pueda ver las señales de guía que pone en su camino, que todas las cosas que puedan suceder en su vida, que todo lo que pueda oír, que todo lo que pueda ver, que todo lo que pueda hablar y aún hacer, que lo haga únicamente para glorificar tu santo nombre, que lo haga viendo únicamente cuál es tu voluntad para su vida y su siguiente posteridad. Padre, que tu remanente sea un remanente élite, que tu remanente sea un remanente cumbre y que marque la diferencia en el campo donde lo llevas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo Dios viviente. Amén. Amén. Amén, remanente. Dios te bendiga. Muchas gracias. Amén, remanente.